nuestra alma tiene sed del Dios, hermano. Tiene sed del Dios vivo, hermanos. Del Dios que hizo, hermanos, el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, necesitamos de Dios, porque por Él estamos, por Él nos existimos, hermanos. Por Él somos, hermanos. Y por eso dice aquí, hermanos, en Salmos 63:1, dice, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, hermanos. Aún nuestra carne como lo anhela, hermanos. Aunque nosotros no pensemos esto, pero nuestra carne también anhela a Dios. ¿Por qué? Porque anhela estar bien con el Señor. Porque al estar bien con el Señor, tenemos paz, hermanos. Dije que es refrigerio para todos tus huesos, hermanos. En veces, hermanos, a estar bien con el Señor, estar en paz con Dios, no importa, hasta se va la enfermedad, se va el dolor, se va la aflicción. ¿Por qué? Porque estamos en paz con nuestro Señor Jesús. Y es lo que quiere nuestra alma. Dice que vamos allá en los Hechos. Perdón, gloria a Señor Jesús. Santo es Señor Jesús. Allá en Hechos. Gloria a Señor Jesús. En Hechos 3. Gloria a tu santo nombre. Allí en Hechos 3:17, hermanos. Para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en Hechos 3:17, dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, mas ahora, hermanos, sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros gobernantes. Dice, pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de sus profetas, que su Cristo había de padecer. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Dice, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo, hermanos. Dice, hermanos, que por ignorancia hicimos lo malo. Por ignorancia, porque no sabíamos, hermanos, pues nos desviamos de Dios, pero ahora ya sabemos, hermanos. Pero ahora ya sabemos, hermanos, que, hermanos, es lo que tenemos que hacer. ¿Qué pide el Señor de nosotros? Ahora ya, antes no sabíamos, hermanos, qué necesitábamos. Ahora ya sabemos que necesitamos. Antes no sabíamos que necesitábamos a Dios, al Señor Jesús en nuestros corazones. Ahora ya sí sabemos que a Él es lo que necesitamos. Antes pensábamos que necesitábamos, pues sí, dinero, riqueza, salud, hermanos, pues sí, fama, lo que usted quería, hermanos. Antes pensaba que necesitaba eso, hermanos, y lo buscamos, y lo encontramos a lo mejor, pero nos dejó igual, hermanos. ¿Por qué? Porque no sabíamos que de veras necesitábamos a Dios, hermanos. No sabíamos que de veras necesitábamos al Cristo Jesús, el Cristo de la gloria, hermanos. Y por eso dice allí, hermanos, en el 3:19, dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y Él envía a Jesús el Cristo, que os fue antes anunciado, hermanos. Y esto es algo muy importante, hermanos. Hermanos, ¿qué tenemos que hacer, hermanos? Ahora ya como sabemos, lo tenemos que buscar, hermanos. Ahora ya como yo sé que necesito a Dios, ahora como ya usted sabe que necesita a Dios, ya, hermanos, ya no debemos andar vagando, hermanos. Ya no debemos andar buscando, hermanos. Pues como quien dice, lo que sabemos que, hermanos, Dios nos puede dar, hermanos. Ya no debemos andar, hermanos, buscando, hermanos, lo que queremos en otras cosas, hermanos. No, tenemos que ya buscar a Dios, hermanos. ¿Por qué? Porque ya sé, hermanos, porque ya usted ya sabe, hermanos. Ya no debemos andar, hermanos, como dice, vamos ahí en Hebreos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Porque todavía en veces nos encontramos así, hermanos. Hermanos, y ya no andamos perdidos, hermanos. Ya no andamos, hermanos, vagabundos, sino que ya andamos con el Señor, como nuestro pastor. Ahí en Hebreos capítulo 3, hermanos, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en Hebreos 3:7, hermanos. Dice así, para la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones,
como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, dice, en su corazón, y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira que no entraría en mi reposo, hermano. Gloria al Señor Jesús. Dice, hermanos, que quiere, dice, ahí en el 7, comienza diciendo, dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como la provocación en el día de la tentación en el desierto, hermanos. Ya, hermanos, ya uno ya sabe, ya yo ya sé, ya, hermanos, ya no debo de endurecer el corazón. Antes a lo mejor lo endurecíamos porque no sabíamos. Antes a lo mejor alguien le decía, busca a Dios o arrepiéntete o clama al Señor. Antes alguien nos hablaba de Dios y como que no lo escuchábamos porque no sabíamos, hermano. No sabíamos que eso era lo posible, lo mejor para nosotros. No sabíamos. Porque si hubiéramos sabido, lo hubiéramos buscado antes, hermanos. Pero ¿qué, hermanos? Pero ahora ya sabemos. Ahora ya sabemos. Y ahora ya cuando el Señor nos habla, tenemos que poner atención. Ahora ya cuando el Señor nos habla, tenemos que, hermanos, hacer caso. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Antes no sabíamos. Antes pues, nos podían decir, perdona a tu hermano, perdona a tu hermana, pero pues ¿a poco lo íbamos a hacer? Pero no lo hacíamos porque no sabíamos. Pero ahora ya sí sabemos, hermanos. Y ya cuando ya sabemos, hermanos, algo, hermanos, ya pues ya lo tenemos que poner por obra, hermanos. Y ahora si ya sé, hermanos, si Dios me habla, perdona a tu hermano, ya lo tengo que perdonar, hermanos. Si tengo que esforzarme, aunque no quiera, me tengo que esforzar a perdonar a mi hermano. Hermanos, a perdonar a mi hermana, a buscar, hermanos, buscar la paz, hermanos, con todos, hermanos. Nos dice, sin la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Y ahora sí, hermanos, ya tengo que buscar esa santidad en Dios. Si antes echaba mentiras, si antes, hermanos, pensaba mal del hermano o de la hermana, ahora ya no, hermanos. Ahora, si sucede, tengo que pedirle al Señor perdón. Señor, perdóname, ayúdame. Y, hermanos, tenemos que, hermanos, buscar a Dios, hermanos. Renovarnos en Dios, perfeccionarnos en Dios. ¿Por qué? Porque ahora ya sabemos, hermanos. Antes no sabíamos, ahora ya sabemos, hermanos. Ahora ya sabemos, hermanos, conocemos a nuestro Señor, hermanos. Y, hermanos, y hay que seguir conociéndolo. Dios quiere, esto es conocer a Cristo. ¿Qué es conocer a Cristo? Poner su palabra, la palabra de Dios por obra, hermanos. Eso es conocer a Dios, hermanos. Dice ahí en el 3:7, Hebreos 3:7. Dice, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, hermanos. Imagínense, Dios les tuvo paciencia 40 años, hermanos. Dios, hermanos, los trajo por el desierto, hermanos, 40 años, hermanos. Hasta que, pues sí, hasta que la nueva generación creciera, hermanos. ¿Por qué? Porque la vieja generación no quiso de Dios, hermanos. No quiso de Dios. Y Dios como que ya tuvo misericordia de ellos y les dijo, pues si ustedes no quisieron de perdido a sus hijos, los voy a, pues sí, meter en la tierra prometida, hermano. Gloria al Señor. Porque a un Dios así es de misericordioso, a un Dios así es de compasivo. Pero hermanos, nosotros ya sabemos, hermanos. Antes pues no sabíamos, hermanos. Antes dije que andábamos, hermanos, ajenos de Dios. Antes andaban en nuestra ignorancia, hermanos. Pero ahora yo ya sé lo que tengo que hacer. Usted ya sabe, cuando el Señor le dice algo, ustedes, hermano, ya sabemos que lo tenemos que hacer. Ayuda a tu hermano. Ya sabemos que, aunque tengamos que, hermanos, sacrificar nuestro tiempo, aunque ora por tu hermana, aunque tenga que, hermanos, pues sacrificar, hermanos, pues mi tiempo, mi vida, lo tengo que hacer, hermanos. ¿Por qué? Porque, hermanos, Dios porque ya sé, hermanos. Si no supiera, fuera otra cosa. Pero ya conozco a Dios. Eso es conocer a Dios, hermanos. Y entre más ponemos la palabra de Dios por obra, más lo vamos a conocer. Créanme que más lo vamos a conocer. ¿Por qué? Porque Dios va a ir obrando. Dios se va a ir porque así es como perfeccionamos la obra de Dios en nuestros corazones, hermanos. Hermanos, pero sí sé, hermanos. Porque dice que aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado, hermanos. Ahí lo dice el hermano Santiago. Vamos a leerlo, hermanos, porque es algo muy importante.
Ahí en hermano Santiago capítulo 4. Gloria al Señor Jesús. En hermano Santiago 4:13. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Ahí en hermano Santiago 4:13. Dice así. Dice, vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad. Dice, y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos. Cuando no sabéis qué es lo que será mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual debierais decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Dice, toda jactancia semejante es mala. Dice, y el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Gloria al Señor. Hermanos, esto es algo muy importante, hermanos, que ya no somos de nosotros mismos, ya somos de Cristo, hermano. Yo ya no soy de mí, yo ya no soy ya no soy dueño de mí mismo para hacer mi voluntad, sino que ya Dios es nuestro Señor. Ya Dios es nuestro amo y dueño de nuestra vida, hermanos. ¿Para qué? Para hacer su voluntad. Y créanme, y si no la hacemos, pues no somos de Él, hermanos. Es tan simple así, hermanos. Es tan simple así, hermanos. Si no la hacemos, pues no somos de Él, hermanos. Y el día que el Señor venga, ahí nos vamos a lamentar. Y el día que el Señor venga, hermanos, créanme lo que nos vamos a lamentar. Créanme que nos vamos a lamentar. Vamos a ir, pues, porque no hice lo que el Señor nos pidió que hiciera. ¿Por qué no hicimos lo que el Señor nos pidió que hiciéramos, hermanos? ¿Por qué? Porque ya sabemos, ya conocemos la voluntad de Dios. Ya podemos, hermanos, ya sabemos, hermanos, qué es bueno y qué es malo, hermanos. Pero, hermanos, ¿por qué tenemos que hacer? Ponerlo por obra, poner la palabra de Dios por obra, hermanos. ¿Por qué? Porque ya sabemos. Y entre más la pongamos por obra, Dios más se va a santificar en nosotros. Dios más se va a glorificar, no más va a crecer Dios en nosotros, hermanos. Más vamos a entender la voluntad de Dios. Más, hermanos, Dios nos va a hablar. Más Dios se va a glorificar en nosotros. Pero, hermanos, porque dice que si lo poco le somos fiel, sobre lo mucho nos pondrá, hermanos. Amén, gloria al Señor. Hermanos, pero ¿qué tenemos que hacer? Serle fiel, hermanos, en lo poco. Y en veces, hermanos, queremos lo mucho. No, tenemos que comenzar con lo poco. ¿Por qué? Porque no podemos llegar a lo mucho si no le somos fieles al Señor en lo poco. Hermanos, tenemos que comenzar con lo poco. Hermanos, ¿para qué? Para hacerle fiel a Dios en lo mucho, hermanos. Vamos otra vez ahí en Hebreos, por favor, y gloria a Señor. Santo el Señor Jesús. Aquí en Hebreos capítulo 3, hermanos. Gloria a tu santo nombre. Allí en Hebreos 3:10, hermanos. Dice así, para honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Allí en Hebreos 3:10. Dice, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Como si hay que tomar en cuenta, hermanos, que este fue el pueblo de Israel. Este fue el pueblo que Dios sacó de Egipto, hermanos. Y nosotros, hermanos, el Señor, ¿qué? Egipto, hermanos, es el mundo. Egipto significa el pecado. Y el Señor Jesús nos ha sacado del pecado. Nos ha sacado, hermanos, pues sí, de la vanidad de esta vida, hermanos. Pero ¿qué quiere Dios? Que, hermanos, que le seamos fieles, hermanos. ¿Qué quiere Dios? Que permanezcamos en Él, hermanos. Hermanos, que no le seamos infieles, hermanos. Que yo no le sea infiel, sino que le sea fiel, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que le seamos fiel, hermanos. ¿Para qué? Para entrar en aquella tierra prometida, hermanos. Porque aunque Dios me haya sacado de la maldad, aunque Dios nos haya perdonado, hermanos, nuestras iniquidades, pero si no le somos fiel al Señor, hermanos, no entraremos en la tierra prometida. Si no le somos fiel a Dios, hermanos, no, pues sí, no entraremos. ¿Y qué es serle fiel a Dios? Hacer lo que Él nos pide, hermano. Hacer lo que, hermanos, si tengo que perdonar a mi hermano, pues voy a perdonar a mi hermano. Si tengo que, hermanos, ayunar por mi familia, pues voy a ayunar por mi familia, hermanos. Eso es serle fiel a Dios, hermanos. Eso es serle fiel a Dios, hermanos. De que, hermanos, que hagamos lo que tengamos que hacer. ¿Por qué? Por tal de alcanzar el reino de Dios, hermanos. Vamos a seguir, hermano Mateo, para no decir gloria a Jesús. Porque leyendo aquí, pues sí,
estos versículos, hermanos, y es algo muy importante, hermano. Ahí en hermano Mateo, en el 13, hermanos, que hagamos, hermanos, así como en veces hacemos, pues sí, nos esforzamos aquí en esta tierra, aquí en este mundo, que así también nos esforcemos por el Señor, hermano. Ahí en hermano Mateo, capítulo 13, versículo 44, hermano. Dice así, para honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Ahí en hermano Mateo 13, 44. Dice, además, el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, el cual un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo. Y también el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, dice, fue y vendió todo lo que tenía y la compró, hermano. Eso es el reino de Dios, hermano. Y así hay que, hermanos, apreciar el reino de Dios. Ese es el aprecio que Dios quiere que tengamos. Que hagamos todo lo que tengamos que hacer por alcanzar, por entrar en el reino de Dios, hermano. Que, hermanos, que usted esté dispuesto a hacer, hermanos, todo lo que tenga que hacer por ser salvo, hermanos. Que yo, hermanos, esté dispuesto, hermanos, deje, hermanos, la envidia, deje la avaricia, deje, hermanos, todo lo que tenga que dejar por entrar en el reino de Dios, hermano. Porque muchas veces pensamos que nomás que está hablando de lo material, hermanos. Pues sí, hermanos, en vez sí tenemos que dejar un poco, pues sí, lo material. Pero también, hermanos, aquí está hablando espiritual, hermano. ¿Por qué? Porque ¿de qué sirve, hermanos, si dejo, hermanos, todo lo material, hermanos, si vendo todo, pero mi corazón todavía tiene, hermanos, avaricia? Pero si mi corazón todavía tiene envidia, no me sirve de nada, hermano. Porque ¿qué le pasó a Ananías y Zafira? Pues ellos vendieron sus posesiones, pero todavía había avaricia en ellos. ¿Y qué? No les sirvió de nada, hermano. Hermanos, lo que Dios quiere cambiar nuestro corazón. Hermanos, y hermanos, en nuestro corazón todavía hay ira, enojo, rencor, hermanos, avaricia, lo que sea, hermanos. Dios quiere que dejemos ello, hermanos. Que Dios quiere, hermanos, que saquemos todo ello, hermanos. Ahí lo dice, vamos en Efesios, no sé qué es. Para la honra y gloria a nuestro Señor Jesús. Vamos en Efesios. Ahí en Efesios capítulo 4, hermanos. Sí, es ahí en Efesios capítulo 4. Efesios 4, 25, hermanos. Efesios 4, 25 en adelante, hermanos. Ahí en Efesios 4, 25 dice así, por la honra y gloria de nuestro Señor Jesús. Dice, por lo cual, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba o el que robaba, dice, no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Y dice el 31, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes ser benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo, hermanos. ¿Cómo, hermanos, no nos perdonó Dios, hermano? ¿Cómo, hermanos, no nos ha tratado Dios, hermanos? Y en veces, hermanos, así también tenemos que tener paciencia con el hermano. Hermanos, paciencia con, hermanos, con su esposa, paciencia con su hijo, paciencia con su hija, hermanos. ¿Por qué? Porque Dios nos ha perdonado, hermano. Porque Dios nos ha amado, hermanos, hermano. Y dice que hay que ser semejante, hay que ser como Él es, hermanos.
Tenemos que ser semejantes tal como Él es, hermanos. ¿Por qué? Porque es que sangre ni carne no heredará el reino de Dios, hermanos. Hermanos, sangre, y si no somos, si seguimos haciendo, hermanos, como dice el 31, dice, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia, hermanos. Hermanos, y si no, hermanos, si no dejamos que Dios obre en nuestras vidas, si hermanos, si hermanos, nos seguimos con estas cosas, hermanos, no entraremos en el reino de Dios, hermanos. No entraremos en el reino de Dios porque dice que allí no entrará ninguna cosa inmunda ni que hace mentira, hermanos. Sino que entrará, hermanos, aquel que ha lavado sus ropas, hermanos, en la sangre del Cordero, hermanos. Aquel que ha lavado sus ropas, hermanos, su cuerpo, hermanos, su vida, en la sangre del Cordero. Y hay que, hermanos, hay que renovarnos, hermanos. Hay que renovarnos de día en día, hermanos. Es lo que Dios quiere que hagamos, hermanos. Dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, hermanos. Dice, ni deis lugar al diablo, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque ya no somos de nosotros mismos. Ya no puedo yo ser lo que, hermanos, yo hacía antes. Ya no puedo, hermanos, ser como era antes. ¿Por qué? Porque ya soy de Dios, hermanos. Y tiene que haber una diferencia, hermanos. Hermanos, tiene que haber una diferencia entre el que es de Dios y el que no es de Dios. Ya el que es de Dios no puede ser como el que no es de Dios, hermanos. No podemos, hermanos, actuar como el que no es de Dios. No podemos obrar, vivir como el que no es de Dios. No hay tal cosa, hermanos. Tenemos que cumplir con Cristo. ¿Por qué? Porque ya sabemos, hermanos. Antes pues no sabíamos. Antes dije que andábamos, dice ahí en el mismo Efesios 4:17, hermanos. Aquí en mismo Efesios 4:17. Dice así, esto pues digo y requiero en el Señor. Dice que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Y es más, vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, hermanos. Y que ya no somos los mismos, hermanos. Ya, hermanos, ya no debemos ser los mismos, hermanos. Yo ya no debo ser como era antes. Antes era así, ¿por qué? Porque no sabía. Antes hacíamos lo malo porque no sabíamos, hermanos. Pero ahora ya sabemos, hermano. Ahora ya Dios nos ha dado entendimiento. Ahora ya Dios nos ha dado a entender, hermanos, entre lo bueno y lo malo, hermanos. Hermanos, y ahora ya debemos escoger lo bueno, hermanos. Y hermanos, si andamos batallando, dice, hay que humillarnos, hermanos. Si andamos batallando, dice, humillamos a la poderosa mano de Dios. ¿Para qué? Para que los exalte cuando fuere tiempo, hermano. Pero esto sí, hermanos, pero hay que hacer lo que tengamos que hacer, hermanos. Si tenemos que humillarnos, hay que humillarnos. Si tenemos que, hermanos, pedirle a Dios perdón, hay que pedirle a Dios perdón. Si tenemos que, hermanos, ayunar, hay que ayunar. Si tenemos que, hermanos, presentarnos delante de su presencia más, pues hay que hacerlo. Si tenemos que leer su palabra, hay que leerla, hermanos. Pero hay que hacerlo, pero tenemos que entrar en el reino de Dios, hermanos. Amén. Pero hay que hacer lo que tengamos que hacer, hermanos, por el entrar en el reino de Dios. Porque créanme lo que en aquel día, si no, hermanos, si no dejamos la malicia, hermanos, aquel día nos vamos a lamentar, hermanos. Si lo que tenía que dejar era la avaricia, hermanos, aquel día me voy a lamentar, hermanos. Si lo que tenía que, hermanos, hacer era perdonar a mi hermana, aquel día me voy a lamentar si no lo hice, hermanos. Créanme lo que nos vamos a lamentar. ¿Por qué? Porque no hay cosa tan valiosa como, hermanos, como la vida eterna. No hay cosa tan valiosa, hermanos, que valga más, hermanos, que la salvación de nuestra alma, que lo que Dios nos quiere dar, hermanos. Y por eso, hermanos, nos da ese ejemplo de aquel que, hermanos, pues sí, se halló un tesoro. De aquel que se halló una perla, que vendieron todo lo que tenían por tal de obtenerlo. Así también nosotros, hermanos, hay que hacer todo lo que tengamos que hacer por tal de entrar en la tierra nueva
y en aquellos cielos nuevos donde mora la justicia, hermanos. Y es necesario, ¿por qué? Porque ya sabemos, hermanos. Antes pues no sabían, no dije que Dios pasa por ignorancia. El tiempo pasado Dios, hermanos, lo pasa por alto, hermanos, los tiempos de nuestra ignorancia. Pero ya no estamos ignorantes, hermanos. Ya, hermanos, sabemos que debemos perdonar. Pero en veces todavía el orgullo nos gana y no perdonamos. Ya sabemos que tenemos que, hermanos, en veces pues sí, ayunar. Pero en veces nos gana la carne y no lo hacemos, hermanos. Hermanos, ¿y qué significa, hermanos? Que tenemos que dejar. Hay que, hermanos, dejar todo lo que tenemos. Dejar, ya no somos de nosotros, hermanos. Tenemos que vivir para Cristo. Porque créanmelo, si no lo hacemos, si usted no hace lo que usted tiene que hacer, hermanos, en aquel día se va a lamentar. En aquel día, si yo no hago, si yo no perdono a mi hermano, ayudo a mi hermana, en aquel día me voy a lamentar. ¿Por qué? Porque no hay nada, hermanos, que tenga más valor que ellos, hermanos. No hay nada que tenga más valor que lo que Dios nos ha dado, hermanos. Que lo que Dios nos ha concedido. Vamos a hacer una oración. Gracias.